Finalmente tenemos los lairs o mazmorras en idioma español en el juego de Temtem y honestamente están súper divertidos. Te invito a conocer más sobre la mecánica, recompensas y pues cómo obtener el Temtem mítico del volcán Anak. Saludos cazadores de Temtem. Para comenzar esta guía del lair en el volcán Anak, voy a dividirla en tres partes. Será muy sencillo, la primera parte será cómo desbloquear el lair, la segunda abarca las recompensas, interacciones y el Temtem místico, y por último las preguntas más populares sobre este tema. Para comenzar tu aventura, antes que nada debes tener tu equipo de escala de roca y los patines de cristal, que los recibe una vez continúes con la historia del juego. Prepárate porque habrá más combates en la ruta nueva y encontrarás unos altares en los cuales necesitas Temtems de cada tipo para activarlos. Y dos de esos altares se encuentran en el Santuario de Fuego, donde puedes evolucionar tu Tuwai a Tulkan. Dejaré mi guía del Santuario de Fuego en los comentarios de este video por si deseas verla. También les hice un mapa que les ayudará a encontrar cada altar. Una vez actives todos los altares, voilà, puedes hacer el lair o la mazmorra. Ok, comencemos con lo más básico. Los lairs son actividades que requieren un grupo de 3 a 5 jugadores para entrar. Y también deberás pagar 2500 poundsons. Así que asegúrate de tener money in the pocket antes de comenzar tu lair. Interactúa con el cuenco ceremonial cerca de la entrada para crear un grupo o puedes invitar a otros jugadores utilizando el ID que verás al interactuar con el cuenco. Cada jugador tendrá su propio camino y lo único que se comparte dentro del lair son los recursos recolectados por cada jugador. Y cuando hablo de recursos me refiero a las gemas, bonificaciones y sin estrellas, que si miras a mano derecha podrás verlos. La sin estrella es este símbolo que parece una flor azulada que puedes ver encima de los jugadores. Estos recursos puedes obtenerlos de diferentes maneras, ya sea por ganar combate, en ofrenda o en los cofres. Las gemas son compartidas y necesitarás 18 en total para poder combatir al Temtem mítico. Si te dejan inconsciente, o sea, si pierdes un combate, pues te da la opción de curarte por completo, pero debes pagar una ofrenda, que varía de 2 a 4 gemas. Así que ten mucho cuidado porque necesitas 18 gemas al final para combatir al Temtem mítico y son compartidas por todo el grupo. Otro de los recursos compartidos que mencioné son las bonificaciones, que se trata de rasgos permanentes y globales que puedes facilitar los combates. Cuando entras al lair te darán uno o más Temtems aleatorios con sus puntos de entrenamiento ya repartidos. Deberás escoger las técnicas, aplicar sinergia y saber cuáles son las debilidades de tus Temtems. En el transcurso del camino hay diferentes objetos con los cuales puedes interactuar, pero es importante saber que solamente puedes interactuar con uno, así que tienes que escoger lo más que necesites. Aquí te explico cómo funcionan. Cuando veas esas caritas que parecen shadows, significa que te darán Temtem nuevos, y si tiene dos caritas pues recibirás dos Temtems. Los Karakuri significa que participarás en un combate. El número de orbs o esferas brillantes que veas sobre la persona representa la dificultad del combate. Mientras más esferas brillantes tenga, más difícil será el combate. Si derrotas a uno, podrás recibir diferentes recompensas, además de sin estrellas. Con las sin estrellas podrás comprar diferentes objetos y medicinas en la tienda, como bálsamos, revivir, etc. Y recuerda que las sin estrellas son compartidas por todos, pero no las medicinas y los objetos. El frasco de temesencia significa que vas a descansar, así que tu equipo entero se curará por completo y desaparecen las alteraciones de estado. Este objeto que parece un altar con esferas verdes en la tienda y como antes lo mencioné puedes comprar objetos y medicinas. El cofre significa un conjunto de recompensas al azar como joyas, Temtem, bonificaciones, objetos o medicinas. Y los que tienen 12 rojos te darán mayor recompensa. Este objeto es la ofrenda. Te pedirá que entregues algo que tienes para recibir a cambio un lote de recompensas. Y ahora viene lo bueno. Una vez que tengas las 18 gemas, vas a combatir al Temtem mítico llamado Tyrannak. Recuerda, es importante saber que si no tienes las 18 gemas no podrás activar el combate.
Tyranitar es de afinidad naturaleza y fuego y su mayor debilidad son los ataques tóxicos. Tiene 5 barras de vida y cada vez que agotes a una completamente sus estados y buffs se reiniciarán. Una vez ganes el combate obtendrás la cría del Temtem mítico y solamente puedes recibirlo una vez por semana. También te dará otras recompensas aleatorias como telómeros, dulces, frutas, etc. Puedes repetir el leer cuantas veces tú quieras, pero recuerda que debes pagar la cuota para entrar y las recompensas son aleatorias. Espero que esta guía les ayude a entender mejor los lairs o mazmorras en el juego de Temtem y los prepare para las que vienen en un futuro. Si te gustó el video te invito a suscribirte a mi canal de YouTube o visitar mi comunidad de Discord. Y ahora continuaremos con la última parte del video que es opcional para las personas que me hicieron preguntas sobre el lair. Aquí les dejo las más frecuentes o populares. Número 1. ¿Te quedas con los Temtems que te dan en el lair? No. Una vez salgas del lair no tendrás estos Temtems, simplemente fueron prestados para completar esta actividad. Número 2. ¿El Temtem mítico se puede vender? No. No puedes vender, criar o intercambiar el Temtem mítico, pero sí lo puedes liberar. ¿Te imaginas tú poder vender el Temtem mítico? Literalmente te harías rico en un día, serías millonario de Pansons. Imagínate que te salga el Luma y que los stats sean buenísimos. No, es que no se puede imaginar. Recuerda que el lair se reinicia cada semana y podrás obtener una cría nueva con stats aleatorios. Tercera pregunta dice, ¿qué puedo obtener de las runs que haga? Puedes obtener diferentes recompensas que varían desde telómeros, etc., que son técnicas de crianza en cursos, monedas aquafortuna, tickets de incubadora, secuencias de ADN y mucho más. Cuarta pregunta dice, ¿vendrán más lairs en un futuro? Estoy segura que sí, no pensarás que tan solo es uno, ¿verdad? Los lairs son súper divertidos, además de que aumenta la participación de trabajo en equipo. Bueno, hasta aquí llegamos chicos y chicas, espero que les haya gustado el video y como siempre les deseo suerte y hasta la próxima.